porque claro, él está en el consejo de todos los decanos y rectores de la Argentina. Víctor, ahí está, lo estoy viendo a Víctor, es rector de la Universidad Nacional de San Luis y es presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, la CIN. Así que está bien la información que le di. Todo esto debiera modificarse. Mercosur, Ley de Educación Superior y Migraciones, si es que se les quiere cobrar a los extranjeros, Víctor. Hola María Laura, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bueno, nos enteramos ayer, yo me enteré por tu programa de este proyecto y han hecho una muy buena introducción porque es totalmente así, la adecuación a las leyes que hay que hacer si se quiere ir en ese sentido. Vale la pena aclarar que toda la metodología ni la manera con la que el gobierno va a acceder con este proyecto. No sabemos si va a ser un DNU, si es un proyecto de ley, si se va a tratar cuándo, pero como introducción es correcto. La legislación argentina, nos encontraremos en muchas leyes con una palabra que es la igualdad de oportunidades. En muchas leyes aparece el concepto de igualdad de oportunidades que desde el preámbulo que aprendimos cuando éramos chicos en la escuela hasta ahora, invita a todos los que quieran habitar el suelo argentino y va en el sentido de lo que ustedes han dicho, sí, totalmente. Bueno, a ver, está además con nosotros Víctor Guillermo Durán, que es decano de la Facultad de Ciencias Exactas. Todos se enteraron por el programa o por los programas porque era el momento en que habló Adorni, lo mostramos y todos nos enteramos simultáneamente, también los decanos, los rectores. Me interesa saber cuál es tu punto de vista en relación a esto, ¿no? ¿Qué tal, María Laura? Gracias por la invitación. Fue muy buena la introducción que ustedes hicieron, lo que decía Víctor, a quien saludo también. La ley de educación superior es contundente, los estudios de educación superior son no arancelados para cualquier estudiante que esté en nuestro país, ya sea nativo o extranjero residente. Yo le decía a un colega tuyo hace un rato que ayer Adorni hablaba de cobrarle a los estudiantes extranjeros universitarios no residentes. Claro. Yo decía conjunto vacío. En términos matemáticos, conjunto vacío. Lo decías muy bien vos recién. No hay estudiantes universitarios extranjeros no residentes porque tienen que ser residentes. Efectivamente, estuve consultando hoy a la mañana en la Universidad de Buenos Aires la parte administrativa. Puede haber algún caso donde te inscribís con tu documento extranjero en el tiempo que tenés para poder tramitar. Pero tenés un tiempo, un par de cuatrimestres sí, nada más. efectivamente. Perdón, te voy a interrumpir sí. Porque quiero mostrar, chicos, si tienen a mano los tipos de residencia que hay, que también lo tenemos en una placa, porque no es que las residencias son todas iguales y quizás ahí es donde va a estar el punto que se debata en el Congreso, ¿no? Fíjense, hay residencias transitorias que no te dan un DNI, podés vivir en la Argentina. Hay residencias temporarias que habilitan la obtención de un DNI temporal y tiene un límite también, pueden ser hasta 3 años. Y incluye estudiar como uno de los motivos, pero si haces una carrera de grado es más importante, por lo tanto tenés que tramitar una residencia permanente si querés estudiar en una universidad nacional que no tiene plazo de vencimiento y habilitan la obtención de DNI permanente. Les pregunto a los dos, y me importa la opinión de ustedes. Lo que está en discusión, por lo menos entre los ciudadanos, es ¿qué hacemos con los que vienen a estudiar y después se vuelven a sus países? A ver, María Laura, primero cuantifiquemos. Estamos hablando de todas las estadísticas oficiales de las universidades nacionales, entre un 4 y un 5% de estudiantes extranjeros en nuestras universidades nacionales. No es el número que hablaba Adorni ayer, él decía 1 de cada 3 en la Facultad de Medicina. Pero está hablando de la UBA, me parece. No, digo, pero en la Facultad de Medicina de la UBA es algo así como entre un 20 y un 22%. No es 1 cada 3, es 1 cada 5. Si vos tomás la UBA en su conjunto, es un 5%. Si lo tomás a nivel nacional, es un 5% también. Yo hice el estudio en mi facultad, es alrededor de un 4%. Está muy bueno que haya estudiantes latinoamericanos en nuestras universidades nacionales, nos permite esa colaboración, nos permite establecer redes. Si se quedan en el país, está buenísimo, pero si se vuelven a su país también son una vía para tener un vínculo permanente con Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, que está muy bien para tener mejor educación en ambos países, es ganancioso para los dos países. Yo decía, ojalá hubiera más, incluso estudiantes en nuestra Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, estudiantes extranjeros, porque nos permite establecer
establecer muchas más colaboraciones que terminan siendo beneficiosas para todos. Bueno, en el caso de Exacta estamos hablando de conocimiento científico, por lo tanto entiendo que las colaboraciones son imprescindibles. Nosotros tenemos 7.000 alumnos aproximadamente hoy regulares post ciclo básico común, tenemos alrededor de 300 extranjeros. Es muy poco la cantidad. Más aún, si quisiéramos cobrarle esos 300 extranjeros, habría que cobrar una fortuna para poder cubrir lo que supuestamente es el presupuesto universitario. No mezclemos, porque el tema, lo que dijo Adorni de la Facultad de Medicina, que hay muchos y además se hacen notar... Sí, pero no es uno cada 3. Bueno, ¿1 cada 5? Sí, aprox. Supongamos que son brasileños, se hace notar mucho, ¿no? Sí. Es otro idioma. Sí. Ahora, ahí hay un acuerdo con el Mercosur. Por supuesto. O sea, no es que se puede modificar. Por supuesto, y hay mucho fácilmente. médico latinoamericano que después se queda trabajando en el país. Entonces digo, ¿eso no termina siendo un beneficio para el país? Yo considero que sí. ¿Por qué no lo analizamos más desde el punto de vista que no nos habrán querido meter una cortina de humo para que discutamos un poco sobre esto y dejemos de hablar, por ejemplo, de los medicamentos y los jubilados? ¿O que dejemos de hablar de la falta de financiamiento universitario? Digo, también hay un poco de eso. ¿Te acordás cuando nos hablaron de los vouchers? A ver, los vouchers educativos. Sí. ¿Hubo? Ahora, más allá de cuál sea el objetivo, si se va a mandar una ley al Congreso, me parece que esto hay que conversarlo. Tienen que modificar la ley de educación superior, como vos decías, la ley de migraciones, o lo van a hacer por DNU. ¿Van a modificar la ley de educación superior por DNU? Hasta ahora no sabemos cómo va a ser. Debiera ser incluido en extraordinarias, tengo entendido, Gaby, pero no tenemos información. Estamos igual que ustedes. Víctor... Es materia que se puede hacer por DNU, sobre todo en etapas si está cerrado el Congreso, van a tener esa excusa. Después ¿Modificar la ley de educación superior por DNU? ¿Se van a animar a tanto? Legalmente lo pueden hacer. Pero ¿se van a animar a tanto? Han hecho el DNU 70 que legisla sobre tantas cosas, no lo van a hacer sobre educación superior. Lo que digo es que si está cerrado el Congreso en el receso, lo pueden llegar a hacer ahí, y después que lo debata el Congreso en todo caso una vez que vuelvan las sesiones ordinarias, o lo pueden meter en sesiones extraordinarias si lo mandan como proyecto. Víctor, ¿cuál es su opinión en relación a que los extranjeros estén estudiando en la Argentina y después vuelvan a sus países? Por supuesto, después, mientras están, tienen que ser residentes permanentes, pero cuando vuelven, si vuelven, ¿qué opina usted de esto? ¿Debiera arancelarse a esos extranjeros? A ver, mandarle un abrazo al decano Guillermo, es muy similar a su posicionamiento. Me parece que nos están haciendo hablar y no hay un papel del otro lado. Todas nuestras suposiciones son en base a que este proyecto ya fue presentado en el DNU de enero de 2024 sí, pero después fue quitado. y fue retirado. Sí. Y fue retirado. Entonces estamos todos hablando de un supuesto. Yo creo también, como decía Guillermo, que el valor agregado de tener un egresado más en un país está comprobado que es 7 veces más lo que ese país invirtió en esa persona, sea de China, de Argentina o de cualquier lugar. Para nosotros es importante que haya cada vez más profesionales que se queden en la Argentina. Y si hay que discutir este tema, vos recién, María Laura, decías, sería más importante que cuando un chico vaya a pedir el apostillado y se quiera ir de nuestro país, se le llame y se le diga, mire, el Estado argentino ha invertido mucho en usted, quédese. A mí me parece importantísimo tener más valor agregado de nuestros recursos humanos y de nuestros chicos en la Argentina. Por lo tanto, no hay que grabar el ingreso, hay que empezar a estudiar qué hacemos con el egreso. ¿Qué hacemos con el egreso? Estoy de acuerdo. ¿Qué hacemos con el egreso? Si uno mira Uruguay, María Laura. Aplica para todos. Okay. Si uno mira Uruguay, María Laura, donde han alternado derechas e izquierdas desde hace mucho tiempo, el impuesto solidario de los graduados universitarios ha sido una solución. Sí. Quizás Argentina empiece a tener que discutir este tipo de cosas. Después, y déjame decirte algo muy rápido. Después que termina la carrera, ¿verdad? Sí. Y déjame decirte algo muy rápido. No hay que emparentar los costos de la salud con los costos de la educación. No se comportan igual. Exactamente. Estoy de acuerdo. Incrementales, Estoy de acuerdo, por eso lo separamos. Preparar un aula, preparar un aula para 50 o 53 es lo mismo. Operar a 50 o a 53 no es lo mismo. Por supuesto que no. Entonces es atractivo para la gente que mira tu programa decir, y vienen de afuera, se llevan mi dinero de los impuestos. No se comporta de la misma manera. ¿Usted me escuchó decir eso, Víctor? ¿Por qué me dice eso? No, porque creo que el gobierno tiene esa intencionalidad. Tiene la intencionalidad de ir a sus votantes y mostrarle un proyecto que le es atractivo a sus votantes, decir, se están llevando mis impuestos. Lo que hay que decirle a esa gente y explicárselo con mucha paciencia es que no se está llevando nada. La gente que viene paga sus impuestos aquí, consume aquí y ojalá
haya más universitarios del exterior que se queden a vivir en Argentina. A ver, Víctor, son dos temas separados. Aquí en este programa usted seguramente los vio separados, porque los hacemos separados. Así como hablamos con el ministro de Salud de Salta, nosotros hablamos de la salud. Cuando no hay reciprocidad con países, es absolutamente lógico, nos parece, y muchas provincias están tomando esta decisión, de que paguen los países por esos servicios. Paguen los países, sí, porque no hay reciprocidad. Ese es un tema. Después está esta otra cuestión que ya, como usted dice, se ha traído el tema y se ha discutido y se ha visto que las leyes no lo permiten, y el gobierno lo que da a entender, porque no lo dice explícitamente, es que intentaría modificarlo por ley. Está Félix Lonigro, tengo entendido, antes de que hagamos la pausa, para que nos explique. Hola Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí está. Ya lo he cruzado en 3 programas. Un placer, nuestro abogado constitucionalista. Hay que modificar 3 cosas si es que el gobierno avanza con esto, ¿no? Habría que modificar, decíamos, ley de migraciones, educación superior y el acuerdo con el Mercosur. No. Lo único que hay que modificar es la ley de educación superior. ¿Nada más? Nada más. La ley de educación superior es la que establece la gratuidad de la educación pública estatal, de manera tal que no hay chance hoy de establecer ese arancelamiento para nadie. Correcto. Si hablamos de un decreto de necesidad de urgencia, que no hay que olvidarse que son los instrumentos que el presidente dicta para ejercer atribuciones del Congreso, estaría seguramente siendo inconstitucional, porque para que el presidente pueda hacer esto, que corresponde al Congreso, es decir, modificar la ley de educación superior, lo que necesita es acreditar circunstancias excepcionales que le hagan imposible esperar al Congreso. Eso es imposible de acreditar en este caso. ¿Qué circunstancia excepcional va a haber que le impida esperar al Congreso para el tema del arancelamiento a los extranjeros que no tienen residencia permanente? Así que por ese lado me parece que la única alternativa que le queda al gobierno es o presentar un proyecto de ley en sesiones extraordinarias o esperar a marzo. La verdad es que si el presidente no presenta un proyecto de ley sobre este tema en las sesiones extraordinarias, se está demostrando por la extemporaneidad de que en realidad se trata de... En política nada se hace porque sí. Si lo han hecho ahora sabiendo que recién en marzo lo van a presentar es porque seguramente, con esto han querido distraer el decano de Ciencias Exactas, a quien saluda, los dos saludos. Recién hablaba de una cortina de humo para algunos temas. Yo, por ejemplo, pienso que el gobierno tuvo un traspié con ficha limpia. Sí. Me parece que puede ser un tema que puede enmendar. Y por otra parte, hay que aclarar algo, María Laura. Adorni, que es vocero presidencial, los voceros debieran ser más claros, hizo referencia a los extranjeros no residentes. Un extranjero no residente es un extranjero que no tiene residencia. Si un extranjero no tiene residencia, alguna de las 3 que ustedes señalaron recién en la ley de migraciones, es un extranjero ilegal. Por lo tanto, a un extranjero ilegal no hay que arancelarlo, hay que expulsarlo en todo caso. Yo no creo que el gobierno pretenda arancelar al extranjero no residente. En consonancia con la ley Bases, que fue la primera ley Bases, no la que salió sancionada, sino la primera, la mega ley Bases, estaba previsto la modificación de la ley de educación superior para arancelar a los extranjeros que no tenían residencia permanente. Yo creo que van en este sentido. De manera tal que ahí falta definir muchas cosas. Okay. El gobierno lo tiró así al aire, pero me parece que, como dijo recién el decano, nos están haciendo hablar. Entendemos eso y cuál podría ser, no lo sabemos, la intención, si es una intención muy, muy firme, cuál es hilando fino. Pero lo que sí hemos ido viendo y conversando, desde abril hasta ahora, porque creo que fue en abril que lo tiró el gobierno, todos los interlocutores que están en el aire y muchos otros más, muchos otros rectores y decanos, es que ninguno de los decanos y rectores, y eso nos llama mucho la atención, me parece muy interesante discutir esta cuestión, propone que se los arancele cuando ingresan los extranjeros residentes. No lo propone ninguno. Consideran que es un valor que estén estudiando allí, consideran que es un valor que se reciban, consideran que hay un intercambio, que hay un crecimiento también para la universidad. Y esto es interesante saberlo también, porque no estamos hablando de 1, 2, 3 personas o con algún tipo de ideología en particular, sino que en general no conozco un rector ni un decano que me haya dicho me parece bien. Así como pasa lo contrario cuando nos metemos en el otro tema, que es el tema sanitario. Tengo que despedirlos, tengo que hacer una pausa. Quiero agradecerles a todos, son todos muy importantes los que han estado hoy hablando de esta cuestión. Gracias, Víctor.